Martes, hoy juegan España y Francia, un choque de trenes, pero yo tengo otra noticia, una noticia Martes, mejor. Ni te cases ni te embarques. ¿Cuál es tu noticia? Buen día, buenas noches a las amigas y amigos que nos siguen en esta guarida. Tengo una noticia buena. Hoy pasé por una gasolinera y no hay colas. Ya no hay colas para cargar gasolina para autos. Falta diésel tal vez, ¿no? Eso tiene que ir normalizándose más. Pero lo de la gasolina es una buena noticia. En tu barrio, en tu departamento, en tu ciudad, estamos hablando de La Paz, de la zona sur de La Paz. Yo todavía espero ver cómo sigue la dinámica en el resto del país. No siempre hay gasolina, diésel en todo el país. Ojalá que la situación se normalice, inshallah. No, pero está en general. Ya no hace falta hacer cola. Ojalá que sea duradero, pero es una buena noticia. ¿Y el dólar? ¿Cómo estás? ¿Vos qué sabés? En otras ciudades hay que ver, ¿eh? Él se pone contento porque en su esquina hay gasolina, pero hay que ¿Seguro? ver qué sucede. Mi esquina es la más importante. Claro, excelente eso. Hay una oración que dijo, una frase que dijo Jaime Paz Zamora en su cumpleaños. Enseguida me voy a acordar, que es muy graciosa, más o menos en este tono, ¿no? ¿Cómo era? En la esquina de mi casa vive un carpintero. ¡Ay, qué suerte la del carpintero, vivir en la esquina de mi casa! Algo así. Muy buena, muy ocurrente, Jaime Paz. En el discurso me gusta más que Rodrigo Paz. Todavía no hay distancia, pero si hay que elegir un orador político, me quedo con el papá. Por algo es el papá, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Víctor Hugo Romero? Vamos a Víctor Hugo Romero, a ver. Y el dólar después de ese. Después te digo el dólar. Ahí está Julio Iglesias, dice. Julio llega con inflación, su alteza. Así es, Julio llega con inflación. Vamos a ver. Mirá cómo llega Julio, en una aerostática. Claro, subiendo y subiendo. Ahora, hay que decir que el dólar sube, pero baja también, ¿ah? A mí me encanta la Guardia Real. Sí. Siempre, no falta nada en estos dibujitos de... Sí, decía, estimado Jorge, decía que el dólar sube, pero puede bajar también. Hay gente que dice cuando el dólar sube ya no baja, y ahí está el equipo siempre atento, gracias a los chicos y chicas que nos sostienen en la guarida. Ahí está, martes 14 de julio, 10.50, el lunes estaba 10.40, ahora subió, pero ojo, que el sábado en las casas de cambio pregunté, fui a darme una vuelta y el dólar estaba a 11.10, 11, por ahí andaba el dólar. Entonces puede bajar por lo menos en las casas de cambio. Esta es la cotización a hoy, la oficial, y yo estoy cargando en mi aplicación la paralela que está en 10.56, la cotización paralela 10.56, y falta ver cuánto está en una casa de cambio. Paralelo siempre está un poquito arriba, ¿no? Sí. Ahora que veo la fecha, me estoy acordando que hoy es 14 de julio, Día de Francia. ¡Qué cosa! Antes de que Jorge haga el comentario futbolero, porque hoy juega Francia, se juega la vida frente a España. Antes de que Jorge haga el comentario, yo celebro el 14 de julio. Celebro ese 14 de julio. 1789, cuando toman la Bastilla y viene la revolución desde el pueblo
y ruedan las cabezas de la monarquía. Lo que celebro no es que rueden las cabezas, celebro que caiga la monarquía, que haya una nueva etapa en Francia, que finalmente tengan que escuchar a la fuerza que el pueblo no tenía pan, el pueblo no tenía pan, había pobreza, había hambre, había hastío de la desigualdad en la Francia de ese momento, y toman la Bastilla, inician la revolución, para mí, más importante en Europa. Esa es la Revolución Francesa, hoy se la recuerda así. Y hoy estos revolucionarios van a tener que enfrentarse a los españoles. Ellos no volaron la monarquía, ellos conservaron a sus reyes. Por eso le tengo simpatía a Francia hoy. ¿Para el partido? Sí. Entre los que conservan a sus reyes y los que no, pues yo me voy con los que han hecho rodar las cabezas de la monarquía. No me molestan los reyes. ¿Te gusta la monarquía? No, ni me gusta ni me deja de gustar, no me molesta, es un tema de ellos. Yo voy al fútbol. Fútbol es, ¿qué dicen? Voy al fútbol, es un partido que es, como dije, un choque de trenes. Francia vuela hoy. Mbappé vuela. No, todos vuelan. Realmente es un equipazo, tiene un gran técnico. Que Francia más que vuele, que Francia más que vuele. Viene a ser campeón mundial y subcampeón mundial y ahora ya es semifinalista mundial. Es un equipazo. ¿Los españoles? El tema es que los españoles le han ganado todos los últimos partidos. Vos fíjate que este chico Lamine Yamal tiene una carrera cortita así. Hoy cumple 19 años. Hoy cumple 19. Un bebé. Por eso, con una carrera chiquitita así, ya jugó 5 partidos contra Francia. ¿Sabés cómo salieron esos 5 partidos? Ganó España. Entonces, ¿Tú crees en la Biblia de las estadísticas o el fútbol nos puede dar sorpresas? Perdón, estos mismos jugadores españoles frente a estos mismos jugadores franceses, pese a que los franceses son unas máquinas, le ganaron 5 veces. Si le ganás una vez, puede ser una casualidad. Pero si le ganás 5, ya deja de ser casualidad. Me voy a la pausa. Yo te digo lo que preguntándole a Jorge otra vez. ¿Crees en las estadísticas a ciegas? No, a ciegas no. Muy bien. Yo sé que te doy a decir en nada mi definición de las estadísticas, para el fútbol por lo menos. Las estadísticas son como, ¿cómo te puedo decir? Como el condimento, ¿no? Muy bien. No son la comida, son el condimento. Pero algo ayudan, ¿no? Yo le voy a preguntar a Omar Velasco, que me está tocando ya la puerta de la guarida, ¿qué dice de las estadísticas? Es economista, vamos a hablar de las estadísticas, del dólar y de la economía, así que no se mueva, acompáñanos en esta guarida. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Soy Prudencio y junto a Prodi te traemos los días súper envidiables del 11 de junio al 19 de julio. Abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables y forma tu equipo ganador. Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alíviate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Soy Prudencio y junto a Prodi te traemos los días súper envidiables del 11 de junio al 19 de julio.
Abre tu DPF de Banco Prodem y recibe 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables y forma tu equipo ganador. Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Esto es Bonnie and Clyde porque nos vamos a agarrar a tiros. Mentira, vamos a tener un diálogo cordial y vamos a aprender junto a Omar Velasco. Pero antes quiero, como siempre, agradecer la amistad de Prodem. Ese perrito me encantó. ¿Ha visto cómo juega con la pelota? Como Jin Jin. Hoy Jin Jin ha dejado un ratito la pelota porque ha jugado desde que ha iniciado el Mundial, ¿no? Este es un regalo. Un regalo del embajador de China. El embajador de México le puso el nombre, que es Jin Jin, nuestra mascota, y se cansó hoy con la pelota. Está más cansado que los jugadores argentinos. Bueno, la diferencia es que Jin Jin es muy joven, a diferencia de los jugadores argentinos. Pero hoy me contaron un chiste hermoso. A ver. Los jugadores argentinos ya está, es una generación que está de salida. Messi 39, Otamendi 38, Divo Martínez 34, Tagliafico, todos 30 y pico. Por eso llegan con lo justo a los últimos partidos, ¿no? Entonces en la Argentina dice, están más gastados que chupete de mellizo. Claro, porque lo gastan los dos. Bueno, Omar, gracias por estar acá. Es tu casa, es tu guarida. Y aquí nos ves viviendo el Mundial, detrás del dólar, detrás de el DPF de Prodem. Sí. ¿Cuáles son las oportunidades? Bueno, el domingo termina el Mundial y también termina la promoción de Banco Prodem de los días súper envidiables, que duró justamente todo lo que duró el torneo del 11 de junio al 19 de julio. Todavía son los intereses, mire, las camisetas 9-17. Le decimos a nuestros televidentes, a nuestros seguidores y a Omar Velasco también, es un interés único. Ya Banco Prodem tenía los mejores intereses de plaza, pero ahora los ha superado justamente por adherirse a la fiesta del Mundial. Es el 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a un plazo mayor. Esto que ha logrado el arte publicitario que ha logrado la agencia es verdaderamente fantástico. Bueno, hablando de platita, quiero comenzar, Omar, además de decirte que estás en tu casa, con el dólar. Hace un momento nos mostraba nuestro equipo la cotización de hoy. Si la tienen, podemos volver a mostrar lo que dice el Banco Central. Es el número oficial. A ver, lo vamos a buscar. Ahí está. Mire. Ayer, lunes 13, 10:40. Hoy, martes 14 de julio, día de la Revolución Francesa, 10:50. Y mi aplicación, que tiene la cotización paralela, dice 10:56. Pero si yo voy a la casa de cambios en La Camacho, en el centro de Santa Cruz, en Cochabamba, no nos van a vender en 10, ni 50 ni 56. Esto está un poquito más arriba. Correcto. Nos acusan a algunos medios, con razón, de preocupar a la población y psicológicamente hacer subir el dólar. Pero también tenemos que decir la verdad verdadera, y es que el dólar ahora está con su velocidad propia, ¿o no, Omar? ¿Estoy exagerando? Oh, tal cual. Y bueno, primero les saludo a ambos por la gentil invitación. Mira, hay dos temas que nos distraen, el fútbol y los dólares. Así que el fútbol yo te lo dejo a ti, yo tomo la aposta del dólar. Hace 2 semanas que comienza a funcionar este régimen de cambio que el gobierno lo ha denominado flexible. La flexibilidad, Claudia, debería en principio, teóricamente, implicar cambios en los precios del dólar hacia arriba y hacia abajo, de manera que eso pueda estar fluctuando en una senda no establecida, es decir, de variación tendencial. Sin embargo, lo que ha ido ocurriendo a lo largo de estas semanas es una tendencia sistemática a subir centavo a centavo de forma muy disimulada, que al comienzo probablemente no tenía cierta atención, porque claro, era 10 centavos, 20 centavos. Mira, ya
las 2 semanas acumulan más o menos una pérdida cambiaria de 80 centavos de boliviano. Si tomamos en cuenta el mes, estamos hablando de 1.50. Esto en un año se puede disparar al doble del precio oficial. O sea, no es una tendencia que no valga la pena analizar. Digamos, perdón que te haga la interrupción, pero digamos lo justo. Arrancó con 9.73. Así es. ¿Da? Y hoy está lo que veíamos recién. 10.50. 10.50. Son 27 y 50 son 77 centavos. 80 centavos. Pero, como dice Claudia, en la realidad, el viernes pasado yo fui a tratar de cambiar y me dijeron 11,10. Es el único Después de bajó la a lo mejor guarida unos que centavos. tiene plata. Es el único que puede ir a comprar dólares. ¿Necesitan? Es que yo vengo de Argentina, tenemos un... Estamos con Milei nosotros, estamos pero de primera. Pero como ustedes no están... segundo buen chiste de la mañana. Yo les presto, yo Segundo no tengo buen ningún chiste. problema. Está Les muy presto. Nosotros estamos en la semifinal del Mundial, tenemos a Milei. Se agrandó. Argentina. Se agrandó. Argentina. Se agrandó. Por eso nos tienen bronca. Por el optimismo nos tienen bronca. ¿Qué te iba a decir? No, en serio, 77 centavos en el término de 2 semanas. Parece una pavada, pero cuidado, estamos acercándonos al 10%, al 10% de aumento. Cuando el gobierno dice unificar el tipo de cambio, la pregunta es ¿qué con qué? Porque en realidad esa brecha cambiaria que representa la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, primero se podía haber cerrado de 2 formas. Tú, para cerrar la brecha cambiaria, o bajabas las expectativas de devaluación, estas expectativas especulativas que han hecho subir el precio del dólar de forma injustificada, como ha ocurrido antes del ingreso del presidente Paz, cuando el dólar pasa de más o menos 13, 14 bolivianos a cerca de 10, que es cuando el presidente recibe la gestión de gobierno, o haces lo que el Eso gobierno ha hecho. generaba confianza en el primer momento. Claro, esa es una forma de reducir la brecha cambiaria por, digamos, confianza en términos de lo que uno podía esperar de la gestión venidera. Claro, porque hay Pero que del otro contar lado, el run run hace subir también. correcto, por eso. La otra parte de la brecha se explica, el cierre de brecha en realidad que el gobierno hace viene por abajo. Valida este dólar paralelo, este dólar errático, fluctuante. Lo sincera. Ese sinceramiento en realidad es una cuestión, digamos, subjetiva, ¿no? Porque, claro, lo podías también sincerar a 12 bolivianos, Claudia. O sea, el sinceramiento es una cuestión relativa. Pero más allá del término que utiliza el gobierno, pues es un eufemismo para no reconocer que está devaluando la moneda de forma oficial. Mira, el problema está, te repito, ¿qué unificas con qué? Porque tú en el mercado tienes 4 tipos de cambio. Tú tienes el oficial, devaluado, tienes el tipo de cambio que el gobierno le llamaba referencial, que es el precio del dólar paralelo en el sistema financiero. Tercero, tienes el dólar cripto, el que está en las plataformas virtuales, el que tú acabas de ver. Y el cuarto es el dólar callejero, es el dólar de las casas Que de está. cambio. El de la calle, el de la realidad. Claro, el minorista, el que asumimos todos. Pero bueno, o sea, quiero decir que tú has reducido la brecha cambiaria frente al dólar bancario, pero todavía tienes un margen por reducir o por eliminar versus el dólar, digamos, de minorista. Entonces, o sea, el trabajo en sí mismo no se ha terminado, porque devaluar la moneda no implica que en el tiempo el precio del dólar no vuelva a subir, simplemente se ha achicado esta distancia. Pero, a ver, la pregunta más importante, porque la población dice, ¿por qué está subiendo el precio del dólar? Respondamos esa pregunta. Mira, tú tienes, el punto es de que tú tienes un mercado que es altamente concentrado, ¿no? Pocos bancos, ya los hemos comentado, y les traigo algunos datos adicionales. 2 bancos en el sistema absorben más del 50% de los dólares. Ellos son los que compran los dólares a los exportadores. Como son pocos, tienen poder de mercado. Entonces, ellos son los que en realidad tienen mayor capacidad de fijar un precio, de negociar un precio más atractivo a los exportadores. Claro, Uno de sí. esos bancos Entre los dos compró 12 compraron- millones de dólares hace poco. Y mucho más. Mira, No, a ver, 2 bancos compraron 28, creo. no, mira, por día se están transando alrededor de 17, 20 millones de dólares. Eso es lo que se transa. Pero 2 bancos compran alrededor de 10, 12 millones. Eso es por día. Cada uno. Claro. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo estas 2 semanas? En realidad los datos lo que nos muestran, y esto está en la página del Banco Central, no es invento mío, hay una sobrecompra de dólares en el sistema financiero.
los bancos están acumulando más dólares de los que están vendiendo al público. Mira, les voy a contar el dato del mes de junio. En junio son casi 900 millones de dólares los que los bancos compran a los exportadores, pese a la conflictividad, pese a los bloqueos y todo eso, 900 millones. Y luego venden tanto en el mercado preferencial, hay un mercado grande de importadores, y al menudeo, al detalle, en más o menos 790 millones. Haz las cuentas, la diferencia son un poco más de 100 millones de dólares. En estos primeros 8 o 9 días del mes, de nuevo, han comprado como 290 y han vendido 200. O sea, en 2 meses han acumulado como 200 millones de dólares. Obviamente, esto ha implicado una mayor demanda que ha presionado el tipo de cambio hacia arriba. Pero la pregunta central es ¿para qué los están comprando? Porque fíjate tú, si los bancos están comprando estos dólares porque saben que a partir del día de mañana tienen que devolver los dólares al público, porque aquí hay un convenio, un acuerdo con el Banco Central de que se va a dosificar la devolución hasta del 3,000. Corralito que tenemos en el país. Mira, si en realidad esta sobrecompra de dólares tiene ese propósito, yo diría que es una buena noticia entre todo, porque de todas maneras hay la necesidad de normalizar el sistema financiero. Pero en ese corralito, ¿los dólares los tenía el banco o los tenía el gobierno? Y ya, pero ese es otro tema, pero mira, no, o sea, porque lo que pasa es que si los tenían dólares... los bancos, ¿para qué comprar más? No, es que ahí nos vamos un poco a enredar, Jorge, porque lo que pasa es que estos dólares que los bancos los retienen son dólares que en realidad los usuarios financieros, los ahorristas, han depositado en el sistema. Lo que han hecho los bancos es invertir en un instrumento de canje de activos. Van al Banco Central, le dan esos dólares de la población, y los cambian por bolivianos, ¿no? Entonces, hoy el problema es que el Banco Central no tiene la liquidez suficiente para devolver a los bancos los dólares, y por tanto los bancos para devolver al público en general. Pero volvamos a tu explicación, Omar. Es que yo les quiero, mira, aquí tengo 2 hipótesis además. La primera tiene que ver con la importación de combustibles. Oigan, a partir de ahora el gobierno ha dicho de que el sector privado se va a hacer cargo de la importación. Bueno, pues aquí para importar necesitas tener dólares, ¿no? Porque, es decir, más allá de que se haya nivelado el precio de los combustibles hacia arriba, o sea, el pago se hace en bolivianos, para que los importadores puedan traer dólares, para que puedan abastecer de combustibles en el país, el sector privado, van a requerir divisas. Por tanto, potencialmente esto podría ser una demanda que estaría adelantando compras de combustibles para el sector privado, y esto obviamente puede ser otro factor. Omar, tú estabas diciendo que los bancos, o un número privilegiado de bancos, está comprando en grandes cantidades dólares. ¿Para qué? ¿Por qué está comprando tanto dólar? Es que es lo que estamos tratando de discernir, ¿no? Mira, yo veo de que hay, primero, mira, lo voy a decir con franqueza, yo siento que hay un acuerdo tácito entre la banca, entre los exportadores e incluso el gobierno. Un acuerdo tácito que lo que básicamente hace es de generar un leve periodo de relativa estabilidad del dólar, seguido de un periodo de alza del dólar, después otro periodo de relativa estabilidad, seguido de un periodo de alza. A esto, en materia monetaria, cambiaria, nosotros le llamamos régimen de bandas cambiarias móviles, pero con una senda determinada, la senda de la devaluación. Porque, mira, es que es interesante tu pregunta. Desde que comienzan a publicarse los datos en la página del Banco Central en diciembre del año pasado, se advierte que el dólar ha estado fluctuando más o menos en el rango de 8 bolivianos, 8.50, hasta un rango de máximo 9.10, ¿no? Eso ha pasado en los primeros 4 meses del año, hasta más o menos entrado al mes de abril. En el mes de abril de este año hemos tenido una alza sistemática del precio del dólar en más o menos 1 boliviano. Yo atribuyo eso a un cambio de la banda. La banda estaba más o menos fluctuando aquí, se da un salto devaluatorio, entramos a un nuevo régimen de banda, donde durante los meses de mayo, junio, antes de este periodo de cambio de régimen, el dólar estaba básicamente planchado en 10. Entonces,
Yo creo que estamos entrando a una tercera fase, un tercer salto devaluatorio, donde el dólar va a seguir subiendo, yo creo unos días más. Yo no creo que se vaya a disparar, no hay que alarmar a la gente, no es que de aquí vamos a llegar a 10, a 17, 15. claro. Eso no va a pasar. O sea, hay un incremento sistemático. Yo creo que se va a aterrizar el dólar más o menos entre 11, 11.50, y ahí se va a establecer un nuevo rango de variación por al menos unos cuantos meses hasta que vuelva a subir el precio. O sea, es inyección, un matecito. Inyección, un matecito. ¿Algo así? Ese es el cálculo. Ahora, mira, yo no lo veo mal. Incluso yo te voy a decir, en el libro que yo he presentado hace un par de años, del modelo plural, ahí donde yo tengo medidas para anticrisis, yo recomiendo este régimen. Yo creo que yo creo que el gobierno está, si en el fondo esta fuera un poco la señal del gobierno, yo creo que está yendo por buen lado. Pero ¿cuál es el problema? Aquí hay 2, 3 críticas. La primera es que el gobierno dice, vamos a flexibilizar, y no viene acompañado esta flexibilización con un fondo de estabilización. Porque, ¿qué significa el fondo de estabilización? Sí, nos dijo Gabriel Loza eso mismo acá. Claro. Un respaldo, ¿no? Capacidad de intervención, Jorge. O sea, el Banco Central no es que está pintado de colores, o sea, tiene que tener la capacidad de intervenir el mercado cambiario, es decir, inyectar dólares o retirar dólares en exceso cuando el mercado presenta excesiva volatilidad. Mira, sí. Sobre el Banco Central. Horst dijo que es imprescindible que la autoridad del Banco Central sea una autoridad independiente y que no es buena señal que sea el ministro de Economía, hoy Espinosa, que lleve la batuta cuando tiene que ser el Banco Central. Y ayer estuvo acá el embajador de Perú y dijo que una de las claves de la estabilidad económica peruana es una autoridad del Banco Central independiente. En Perú ¿Qué todo el mundo opinas? dice que es la clave. Mira, yo creo que el tema de la independencia es un tema dogmático, un tema doctrinal, y te lo digo porque no hay en el mundo Banco Central independiente. O sea, es una cuestión, una construcción teórica. ¿Quién designa al presidente del Banco Central? Mira, pues depende la asamblea, ¿no? En la nuestra es la asamblea. Teóricamente debería ser la asamblea, pero digamos, como no se presenta la terna, entonces termina siendo elegido por el presidente del Estado. Pero, y vamos a hablar del caso peruano. O sea, mira, primero que la independencia es un prerequisito que te pide el Fondo Monetario. Desde ahí yo creo que está medio contaminado. Pero más allá de esa cuestión, mira, ¿por qué Perú puede darse el lujo de tener un tipo de cambio flexible, mucho más volátil, mucho más estable que el boliviano? Aquí te voy a dar 2 razones y no tiene que ver con la independencia. Primero, que el Perú tiene una capacidad productiva, una diversificación productiva muy importante. No solamente dependen de las exportaciones, pero bueno, hablemos de exportaciones. Bolivia exporta 4.000 millones de dólares en minería. Ellos exportan 40.000. Esto, obviamente, la magnitud, los tamaños no son los mismos. Claro. Pero segundo, no solamente dependen de las exportaciones. Ellos tienen ingresos por turismo de forma muy fuerte, tienen flujos de capital que vienen por inversión extranjera directa. Entonces, por tanto, hay una mayor diversificación. Tienen unos puertos impresionantes. Ahora tienen el puerto más grande del Pacífico, que es el de Chancay. Así es. Y está el de siempre, y la variedad, ¿no?, en su producción. No, y claro, y eso obviamente, porque el problema de fondo no pasa solamente por devaluar la moneda, se trata de reconstruir el aparato productivo nacional, porque la escasez de dólares, o sea, este dólar paralelo va a seguir midiendo la temperatura de la crisis mientras no resolvamos la crisis económica. Pero la segunda razón más importante de por qué Perú tiene un tipo de cambio estable se debe a las reservas del Banco Central. Es decir, un Banco Central no es que sea solamente independiente, sino que hoy el Banco Central peruano tiene más de 35.000, yo diría 40.000 millones de dólares en reservas. Ningún especulador financiero se va a atrever a competir con el Banco Central. Por tanto, esa es la diferencia. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Bolivia? Y César, déjame cerrar esta idea. Porque en Bolivia el Banco Central ha perdido el control de la política monetaria. Le ha cedido esta prerrogativa a especuladores cambiarios, banqueros y exportadores. Ellos son los que hoy miden el ritmo de la devaluación en Bolivia. Por eso yo veo que la empresa privada al final del día. El tipo de cambio se ha privatizado en el país y hoy corresponde que el Banco Central
este tipo de cambio secuestrado lo pueda rescatar, pero yo no veo una manera de garantizar estabilidad en este país. Perdón, el otro día estuvo Humberto Jara, un gran periodista peruano, y nos contaba sobre el tema del presidente del Banco Central, que lleva, creo, no sé si 20 o 22 años, que es prácticamente tiene más, tiene más, ¿cómo se llama?, aprobación dentro de la población que cualquier presidente, ¿no? Porque él es el que ha logrado toda esta estabilidad. Y la moneda peruana es la más firme, la más estable de América Latina. Tienen 80.000 millones de dólares en reservas. Perú. El economista, es una cifra fantástica para un país de la dimensión de Perú. El economista Gonzalo Chávez, que utiliza mucho las metáforas, dijo que el dólar puede ir a las locas por las calles o tener un policía que lo acompañe para que no agarre grandes borracheras, y que es lo recomendable que el Banco Central intervenga. La pregunta es, además de poner el letrerito cada día, ¿cómo interviene y si interviene el Banco Central, ¿no?, hoy en Bolivia? Mira, es que hay que ver desde nuestra historia, desde nuestras propias limitaciones estructurales. Bolivia nunca ha tenido, y creo que lo he dicho, un tipo de cambio completamente flexible. O sea, este país o ha tenido regímenes intervenidos, regímenes fijos puros, el patrón oro, y bueno, lo más próximo al régimen flexible ha sido ese intento de subastar divisas a través del bolsín, que ha sido un mecanismo que surge con el 21060, pero que dura en realidad pocos meses. A ver, entonces, aquí hay que partir entendiendo de que dejar fluctuar la moneda no es en sí el problema. El problema es que tú no tienes, por un lado, lo que Jorge has reclamado y tienes razón, la institucionalidad de un banco central creíble. Pero no solamente es la definición de la autoridad nombrada por una asamblea, no. Eso tiene que ver con el cumplimiento de reglas claras, con la transparencia de la información implementada. Te repito, o sea, el gobierno habla de un régimen flexible, ha dicho que iba a introducir bandas cambiarias y hasta ahora no sabemos, digamos, no tenemos novedad de cómo va a funcionar eso. Ha dicho de que va a haber este fondo de estabilización y no lo ha hecho. Entonces, esas cosas, Jorge, le quita a la autoridad monetaria credibilidad frente a la población. Pero del otro lado, y más importante aquí, porque aquí hay algunos neoliberales en el país de la década anterior que sueñan con tener un tipo de cambio totalmente fluctuante. O sea, a expensas del libre mercado. Claro, mira, y el problema en sí, aquí no hay que ser dogmático, el problema no es el mercado en sí mismo, o sea, porque el mercado finalmente es una institución que asigna recursos en la economía. El problema, Claudia, es que nuestro mercado es un mercado con fallas, es un mercado que no es competitivo. Este es un mercado, repito, altamente concentrado, donde, yo he escrito aquí, ¿no?, hay un oligopsonio. O sea, hay unos cuantos bancos que tienen el poder de definir el precio del dólar digamos, en colusión con los exportadores, y eso es lo que en realidad está marcando el precio del dólar. No es una cuestión que se vaya a resolver, porque los incentivos a la especulación todavía son altos, y mientras no resolvamos estas inconductas en el mercado, ningún régimen flexible va a poder darnos estabilidad de precios. ¿Cuáles son, otra vez, los sectores a los que más les puede doler este vaivén del dólar? Mira, el tipo de cambio genera efectos redistributivos. Quiere decir que beneficia a unos, perjudica a otros. La economía se divide en dos grandes grupos, los sectores de bienes transables y los sectores de bienes no transables. Los transables son sectores que generan dólares, producen dólares, y por tanto están beneficiándose de una tendencia devaluatoria en el tiempo. Hablo de exportadores, agroindustriales, cooperativistas mineros, banqueros que también transan con la divisa. Gente que gana y compra dólares y luego hace engordar los dólares. Claro, totalmente. Esos son los que en realidad terminan ganando. Y, sí, no, tengo una pregunta sobre el tema devaluación. ¿Era necesaria la devaluación? ¿Es tan perjudicial para un país? ¿Por qué se da? ¿Por qué era tan necesaria si lo era? Mira, creo que la decisión de devaluar la moneda en realidad ya estaba hecha por el mercado, así que no era el tema, la devaluación, sino el problema era cómo y cuándo. Y aquí entro un poco de nuevo a este análisis. Si esta era la brecha cambiaria a reducir,
desde mi punto de vista, la idea era no solo atacar el lado de abajo, es decir, reconocer la devaluación oficial del dólar para poder unificar el mercado cambiario. No, había que atacar también la parte de arriba. ¿Qué quiero decir? Desinflar las expectativas de devaluación que había en la economía. Esto es lo que no se hace. Porque, fíjate, si el gobierno hubiera devaluado, Jorge, entre enero de este año hasta más o menos el mes de abril, el costo de la devaluación hubiera sido mucho más bajo, porque estamos hablando de un precio del dólar que se hubiera más o menos estabilizado en 9. Hoy tenemos unos 50 de bolivianos más y es consecuencia, repito, a haber demorado en esta política de estabilización de precios. Antes de la pregunta de Jorge, yo estaba esperando el que pierde. Ya sé quién gana. Hay un sector privado. Ganan los que ya tienen, ¿no? Parece la vida real. Ganan los que ya tienen y hacen engordar los dólares. O los que tienen más o menos y compran dólares para hacer engordar. Como se hace engordar un terreno, se hace engordar los dólares. De hecho, un amigo me dijo, la mejor inversión ahora es comprar dólares y un reloj y esperar que esto suba. ¿Y quiénes pierden? ¿Qué sectores pierden en particular, Omar? Mira, pierde la construcción porque los insumos para materiales de construcción en general son importados. Pierde el sector del transporte porque obviamente están, en la medida que el dólar continúe subiendo, el costo de la gasolina y el diésel se va a incrementar. Y esta idea del gobierno de congelar temporalmente los precios del combustible es solamente temporal. Pero el gran riesgo, Claudia, es que este decreto, el 5652, que es lo que congela el parque, el combustible, en realidad tiene una trampa, porque fíjate, lo que te dice es que el tipo de... A ver, el precio de la gasolina y el diésel depende del precio internacional multiplicado por el tipo de cambio y un factor de ajuste. Ese tipo de cambio va a comenzar a fluctuar desde mediados de enero del próximo año. Eso quiere decir que todos los días se va a incrementar los precios de los combustibles digamos, al son del dólar. Pero esta idea es muy importante. Mira, en realidad hoy yo diría que tenemos dos tipos de cambio, no uno. Y estoy hablando de un tipo de cambio oficial. Porque esto es muy paradójico. El gobierno, cuando saca este decreto que congela el precio de los combustibles, establece un precio fijo para la gasolina y el diésel de 10 bolivianos con 40 centavos. Este precio se va a mantener a lo largo de los próximos meses. ¿Qué quiere decir? Que si por alguna razón el dólar ya hoy ha subido allá a 10,50, mira, hoy ya estamos subvencionando la gasolina y el diésel respecto al tipo de cambio, porque de nuevo, o sea, YPFB lo que va a hacer es comprar gasolina y diésel a un precio fijo de 10,40. ¿Cuál es mi crítica? Mira, a YPFB le está asegurando un precio fijo, estable para sus compras de combustibles, y a la población lo que se les está ofreciendo es un tipo de cambio variable, incierto, con riesgos de seguir creciendo. Yo creo que esta es la prueba clara de que para poder ajustar la economía, para concluir estos procesos de ajustes macroeconómicos que son necesarios, es necesario darle certidumbre a la población, y eso solamente se garantiza con un tipo de cambio fijo. Pero yo creo que sí. Antes, Jorge, disculpa porque no quiero que se pierda Omar. Acaba de hablar de la construcción como uno de los sectores que va a perder porque los insumos vienen del extranjero, hay que importar una gran cantidad de materiales para la construcción. Y tomo esta idea porque una parte no menor de la población, la que puede ahorrar, la que no puede ahorrar, tiene que ver cómo llega a fin de mes, la que más o menos puede ahorrar, puede incluso juntarse con la mamá, el primo, el hermano, el gato, el ratón y decir, invirtamos, compremos un departamentito para alquilar. No alcanza, compremos un terrenito, un parqueo. ¿Por qué? Por lo que siempre dice Jorge y lo he compartido contigo, Omar. Los gobiernos pueden destruir economías, pero no pueden derrumbar edificios. Y gran parte de las personas que pueden, tienen esa idea, comprar un inmueble para alquilar, para que su ahorro sea algo más sólido. Un inmueble es algo sólido. Con esto que dice Omar,
un incremento en el precio de los insumos de construcción, obviamente me lleva a pensar que el precio de los inmuebles también va a subir, lo que me lleva a pensar que también se pone en riesgo esa salida sólida para guardar ahorros. De hecho, he visto ayer en medios de comunicación inmobiliarias que dicen todo el mundo se ha detenido, todo el mundo se ha quedado paralizado, están esperando a ver qué pasa, han devuelto terrenos. El sector inmobiliario no tiene que ver con grandes fortunas, también con gente que puede ahorrar, ¿no, ahí Omar? la que se perjudica es la gente, no los constructores. Porque el constructor, si vos mirás, si te pones a buscar departamentos o propiedades, todas están tasadas en dólares. Te dicen, sí, tomamos bolivianos al precio del día que está Claro. el dólar. Entonces, Sí. ellos no pierden. No, porque si hay un edificio que en este momento se está construyendo, 7 pisos, y le va a costar más traer grifería, bueno, materiales, luego no te va a vender un departamento, ejemplo, en $40,000. Él te va a cobrar su grifería, su madera, su cemento, ¿no Pero es ya cierto? una vez que fijó alguien que vende un departamento y lo vende a $80,000, Sí. por decir algo, una vez que lo fijó en dólares, ya no pierde, porque el dólar va aumentando. No hace falta que él aumente a $85,000. Él sigue en 80, si lo que va aumentando es el dólar. Hay que ver si la gente lo quiere comprar. Bueno, esa es otra. Pero también lo que yo digo que se pierde, la que pierde más que todo con este asunto, es la población. ¿Qué ¿Por dice Omar? Sí, Porque está, así como están los insumos para la construcción, hay millones de artículos que son importados. Para las medicinas, el café Por supuesto. que tomamos, todo es importado. Entonces, ¿qué pasa? Te van aumentando los precios. Hay una inflación a Claro. causa de la suba del dólar. Claro. Entonces, ¿quién pierde? Pero La entonces- población. Mira, ¿Qué dices, hoy Omar? el mercado inmobiliario está estancado, porque por un lado la devaluación y el nuevo régimen cambiario están provocando cambios en renegociación de contratos, y eso obviamente genera, digamos, una menor predisposición a comprar, al menos de forma inmediata. Del otro lado, no es que los vendedores se van a beneficiar con un precio necesariamente más alto, fruto de la devaluación, porque hoy en realidad ya no hay quien compre los terrenos, porque, o sea, cuando la moneda se devalúa, pierde poder adquisitivo, por tanto, baja la capacidad también de los compradores para poder comprar bienes inmuebles. Mira, en este contexto, y lo has dicho muy bien, Claudia, mira, en un contexto donde la escasez de dólares todavía es muy fuerte, obviamente uno tiene que buscar cómo proteger su patrimonio, sus riquezas, sus activos. Y yo lo que advierto es que esta devaluación y esta inercia devaluatoria, este aumento del dólar muy sistemático, está causando dos temas. Primero, estamos entrando, yo creo, en una psicología devaluatoria ya instaurada dentro de los medios de comunicación. Porque desde el momento en el que el gobierno comienza a validar la volatilidad del dólar, el incremento, tú vas a ver que hay una histérisis comunicacional. Todos los días sale la noticia a las 8 de la noche en todos los medios de comunicación, porque todo el mundo quiere saber cuánto va a ser el dólar. Esto, Claudia, ya lo hemos vivido en los años 80, 90, con el famoso régimen de las mini devaluaciones. Bueno, yo te cuento cómo termina esta historia, porque si la población cree de que el dólar va a seguir subiendo de forma sistemática, nunca va a volver a disminuir, lo que va a hacer mes a mes, como siempre hacía, es tratar de cambiar sus salarios en bolivianos al tipo de cambio actual. Eso con el afán de poder preservar su riqueza. Bueno, eso es lo que en 20 años, de los años 90, llevó a una dolarización del sistema financiero, bancario y también de bienes y activos. O sea, yo veo como gran preocupación que de no revertirse esta tendencia devaluatoria, porque está bien que el dólar pueda subir, pero también debería bajar. Si el dólar sube de forma sistemática, eso va a generar en la población una tendencia casi forzosa a acudir a los dólares para poder refugiarse. El gran problema de esto, y cierro esta idea, es que no solamente se dolarizan los activos,
es decir, las casas, los bienes raíces o los depósitos en el sistema financiero. También se dolarizan los pasivos. Te estoy hablando de los depósitos en el sistema financiero y los créditos en el sistema financiero. Entonces, lo que en realidad va a ocurrir es que en el tiempo ya no vas a poder comprarte ser sujeto de créditos en moneda nacional. Vas a tener que, el banco te va a rechazar, te va a decir, a mí no me conviene este descalce de monedas, y vas a tener que comenzar a endeudarte en dólares, lo cual yo veo un alto riesgo para una familia pequeña, porque eso puede implicar una exposición financiera muy fuerte hacia adelante. Porque de hecho hay quien dice, en estos momentos conviene endeudarse en bolivianos porque luego uno paga menos, pero el banco, que de tonto no tiene un pelo, te sube los intereses. Claro. Ahí está. Ya los intereses para sacar un préstamo están en el orden del 18%. Claro. Depende para qué lo hagas, pero y el plazo y demás, pero ya son altos los intereses, ¿no? Claro, no, pero si el Banco Central tiene intereses desde 10, 11 y 12%, esos son los intereses que están marcando hoy las altas tasas en el sistema. Omar, vos que seguís muy punto a punto el tema de la inflación, ¿cómo está proyectada para lo que viene? Bueno, no voy a ser alarmista, vamos a poner paños fríos, pero francamente la inflación no viene bien. Primero por el lado del componente importado. Aquí hay un problema especulativo, no es el gobierno solamente. O sea, hay un problema muy crítico. Mira, sube el precio del dólar, ¿no? El Estado reconoce la devaluación, inmediatamente los comerciantes suben el precio de sus productos en cerca de 30-40%. Un celular, el más barato de estos inteligentes, que estaba costando unos 650 bolivianos, hoy está costando 880. O sea, de alguna forma también hay un aprovechamiento desmedido de parte de comerciantes y otros sectores económicos. Bueno, yo veo que vamos a tener pues al menos un mes, 2 meses de un rebrote inflacionario a causa de este factor especulativo. Pero bueno, obviamente del otro lado compensado, porque el precio por lo menos de los combustibles no va a subir hasta fin de año, y eso con todo llega a ser un consuelo. Me tengo que ir a una pausa porque necesito un mate, no sé si de manzanilla, coca, trimate, y viene bien porque enseguida vamos a hablar de las plantas medicinales, que hoy nos viene bárbaro para tener serenidad en esta turbulencia económica, sin alertar, pero teniendo cuidado y con un matecito. Vamos a la pausa, gracias Omar, y Jorge enseguida le va a presentar un nuevo amigo de la guarida, no se lo pierda. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días súper envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. Todos a ganar. 7, 9 y 10%. Con el fútbol viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días súper envidiables se ahorra contento. Soy Prudencio y junto a Prodi te traemos los días súper envidiables del 11 de junio al 19 de julio. Abre tu DPF de Banco Prodem y recibe 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables y forma tu equipo ganador. Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Bueno, no le vamos a pedir a Laurent Poulet, que está acá con nosotros. ¿Cómo va, Laurent? Mucho gusto. No le vamos a pedir que nos diga si va para Francia o para España, porque está cantado. Él es francés, pero es un francés que ha venido de muy pequeño
a América y se crió en Paraguay, anduvo por otras partes de América y ahora ¿hace cuánto? ¿25 años que estás aquí? Sí, más o menos 25 años que vivo en Bolivia, llegué en el 97 en Bolivia. Y bueno, mi pasión es, como usted dijo, yo nací en Francia, pero me crié en Paraguay. Mis papás fueron allá cuando yo tenía 2 años. Mi idioma natal es el guaraní, es decir... Y bueno, el tema de las plantas, trabajé mucho con Médicos Sin Frontera, trabajé mucho en África, en Centroamérica. Bueno, por un cierto lado me siento un poco latino, viví 7 años en El Salvador. He trabajado casi en todos los países de América Central, muchos de América del Sur, y bueno. Y con muchas actividades diversas, pero si yo te pregunto, ¿qué te consideras? ¿Investigador, naturalista, diplomático, qué? Bueno, es un poco una mezcla de todo, pero en realidad más naturalista. Me crié en el campo, en Paraguay, teníamos una granja, y el tema agrícola también me interesa mucho, la parte de producción orgánica, un poco trabajar con los campesinos, divulgar un poco los conocimientos, porque veo también que muchas veces la gente que estudia agronomía o que estudia esas profesiones, hay una barrera o una diferencia con la gente del campo. Entonces creo que es un poco lo que falta, es divulgación un poco del... Son demasiado científicos y la gente del campo va a las cosas naturales, ¿no? A las cosas que te da la tradición. Sí, creo que es un poco el rescate de los conocimientos, es un poco compartir con los campesinos, complementar la parte científica con la parte popular, el rescate de los saberes. Yo que leo mucho y que también mi trabajo... Los saberes originarios, diríamos. Originarios y locales, sí, porque muchas veces vemos, mismo en los libros, yo que leo mucho, que estoy sistematizando muchos conocimientos también de autores, veo que los libros, por ejemplo, de 1890, principios del siglo XIX y del siglo XX, la famosa revolución agrícola, que hizo mucho mal al final por mejorar cierta cantidad de producción, pero no vimos las ventajas de las verduras, hemos visto más las cantidades que las propiedades, muchas formas de producir que eran mucho más naturales. Hemos llegado a la revolución verde que dijimos, bueno, no sé por qué verde, donde se empezó a meter químicos, donde se empezó a utilizar muchos productos químicos también para la agricultura, donde está dañando la salud más que otra cosa. Entonces, mi tema es un poco eso, es tratar de divulgar un poco los conocimientos, como en las plantas medicinales también. Claro, pero bueno, esta entrevista tiene una motivación. ¿Cuál es? Que Laurent está enfrascado hace muchos años ya en la clasificación de plantas medicinales. ¿Cuántas? ¿25.000? Sí, más o menos 25.000, porque como le dije, trabajé muchos años con Médicos Sin Frontera, fue un poco la acumulación de conocimiento en el terreno, pero también de libros, tengo como 500 libros sobre plantas medicinales, pero no solo de América del Sur, sino de África. Esas 25.000 plantas, hablamos no solo de Bolivia, sino de toda América. No, claro, de toda América. Yo estimo que en Bolivia, más o menos, el trabajo que estoy haciendo, tengo identificada más o menos 1.000 plantas medicinales de Bolivia. Claro, después hay también otras plantas que se van añadiendo. Claro, siempre se van encontrando alguna cosa nueva, ¿no? Sí. Alguna cosa nueva, vieja, o que se hace rescate de ciertos conocimientos. Por ejemplo, aprendí en literatura de la India, que la semilla de la coca, por ejemplo, es un buen insecticida. Yo que estaba produciendo café en Yunga, nunca supe que la semilla de la coca es un buen insecticida para rodear la plantación, por ejemplo. Sí, y también para fumigar, como también la chía. La chía es un buen insecticida, justamente rodeando las plantaciones contra las plagas, justamente. Entonces, sí. O sea que la misma naturaleza, la misma vegetación te provee de elementos para cuidarse. Claro, por ejemplo, estoy trabajando también sobre una aplicación sobre planta insecticida. Ya tengo identificada 1.800 plantas insecticidas y hay algunas plantas como el NIM, que es la más conocida, que tiene como 36 compuestos
que son justamente insecticidas, repelentes, cosas así. Entonces, el mundo de las plantas, y hay un conocimiento popular que muchas veces la gente utiliza, pero no se divulga, o son libros que están en bibliotecas, en museos, que la gente no tiene acceso. O el precio. Por ejemplo, yo tengo un libro que compré que se llama Las plantas tóxicas con poder medicinal, es decir, que tengan... Y ese libro en Amazon cuesta $1,500. ¿Quién tiene acceso a eso? Claro. Entonces yo creo que realmente acá un poco mi idea, y tengo una asociación creada en Francia para encontrar recursos para poder hacer algunas aplicaciones que la gente del campo pueda tener justamente acceso a esa información, democratizar la información y no patentar todo y tratar de monetizar todo, es decir... Pero por ejemplo, quiero poner un ejemplo que estuve viendo de las imágenes y las informaciones que me mandaste. Por ejemplo, para la diabetes seguramente hay una o varias hierbas que son para combatir la diabetes, que antiguamente se usaban, ¿no? Sí. Y que son tan eficaces como ¿cómo se llama? Las medicinas actuales. Claro. Por ejemplo, para la diabetes, que es realmente un problema de estos países muy fuerte. Yo estuve en Paraguay hace 15 días y la diabetes es terrible. Acá en Bolivia también, por la mala alimentación, por el estrés, por diferentes razones. También. Entonces, eso estoy preparando aparte, que ya tengo identificada 1.300 plantas para la diabetes, con el compuesto justamente que mejora justamente esos problemas de la diabetes 2, y por ejemplo, y es un montón, son 1.300. Claro, no lo tengo catalogado por país, que es un trabajo que sí me falta todavía hacerlo, pero sí, claro, porque hay plantas que están en Bolivia y no están en Paraguay, o que están en Paraguay y no están en Brasil. Que muchas veces por los pisos ecológicos mismos, en Bolivia mismo, hay plantas que están en el altiplano y otros que están en los valles y otros que están en la parte amazónica y Chaco. Por ejemplo, de la Amazonía, de la parte boliviana peruana, tengo identificadas solamente de la Amazonía 800 plantas más o menos medicinales, no para diabetes, pero medicinales. Claro. Que poco a poco la idea es poner un poco todo eso en plataformas gratuitas para divulgar un poco esos conocimientos y más que divulgar, democratizar la información, que creo que es un poco lo que nos falta. Por ejemplo, hay una farmacéutica de México que me ofreció $100,000 para comprar mi base de datos. Pero bueno, no es mi filosofía, no es mi visión. Tendría 20 años, tal vez lo pensaría de una forma diferente. Creo que con la edad también queremos dejar algo, es decir, algo que nos apasiona, algo que queremos compartir. Ahora, algo... Laurent, el objetivo es clasificar, vos me habías dicho creo que 1.100 plantas medicinales de Bolivia. Bueno, en realidad he empezado con la vicepresidencia. La vicepresidencia me había pedido un libro sobre las plantas medicinales, pero yo no quise. Es decir, un libro para tener un libro más con todo lo que ya existen, y es donde yo propuse justamente, en vez de un libro que muchas veces se hace una inauguración, se distribuye el libro entre los presentes, pero no llega al objetivo a toda de la población. Eso. Por ejemplo, con los celulares ahora, eso el tema de la aplicación, desde cualquier lugar de Bolivia podemos acceder. Entonces yo propuse a la vicepresidencia de hacer una aplicación justamente para poder democratizar esa información. Y bueno, ha funcionado durante 6 meses, lastimosamente, con estos cambios de gobierno que hubo entre Lara y Rodrigo, lo que supimos que descolgaron la plataforma de la vicepresidencia. Ahora esa aplicación, por ejemplo, no está funcionando. Estoy viendo con algunos organismos en Francia justamente para tratar de volver a colgar esa aplicación para que los bolivianos puedan acceder a esa información. Para más en esa información que a mí me parece importante es poder también poner
información científica, pero también de conocimiento indígena y conocimiento popular. Porque el problema muchas veces en las plantas medicinales, lo que encontramos en internet es muy sensacionalista. Muchas veces dice cura el cáncer, cura no sé qué, es decir, ¿entiendes? Es decir, Sí. muchas veces... Y no es tal. Y no es tal. Entonces tampoco. Y también los problemas que puede causar esas plantas, porque muchas veces Son esas tóxicas. plantas son tóxicas, como le dije. En ese libro, por ejemplo, que cuesta $1,500, son 14,000 plantas medicinales que están descritas con sus problemas justamente Sus pros y tóxicos. sus contras, digamos. Entonces, sí, más que todo, muchas de las plantas medicinales. Ahora, yo, Lorán, te pregunto, vas a clasificar, digamos, 1.100 plantas medicinales de Bolivia. Sí. Bien. Y ponerlas en una aplicación, ¿verdad? Que la pueda bajar cualquier persona. Sí, que ya estaba funcionando. Sí. Claro. ¿El objetivo cuál es? Que una persona que no o que sí puede ir al médico o que no puede ir al médico, pero que dice, tengo un problema de próstata, voy a ver si hay alguna de estas plantas que me puede ayudar. Porque no hay, para la próstata no hay medicamentos, digamos, formales, por decirlo de alguna manera, pero puede haber plantas que sí te ayuden muchísimo para eso, ¿no? Sí, justamente es complementar muchas veces el conocimiento de la misma gente. Yo veo, por ejemplo, tuve un taller en Riberalta con gente del Madidi, con gente de Pando, y les pedí justamente que hagan un listado de las plantas útiles que ellos utilizan con los campesinos e indígenas. Y yo pensaba más planta útil el copuazú, el azaí, más en ese sentido, pero todos han dibujado plantas medicinales. Entonces la gente conoce las plantas. En Paraguay también hay un conocimiento popular increíble de la gente del campo, pero muchas veces no conocen la parte científica, la parte de los problemas que puede causar esas plantas. Entonces es un poco para ello un complemento de conocimiento, y ahí en esa base de datos mismo, en la aplicación, lo que yo pongo también son los conocimientos en África, en Senegal, en El Salvador, en México y cosas. Y eso refleja también un poco que realmente esos conocimientos va hacia una dirección concreta, por lo tanto, demuestra esos conocimientos que cuando una planta, por ejemplo, como la guayaba o no sé qué, lo utilizan en África para la misma cosa, en Centroamérica para la misma cosa, significa también que realmente es eso lo que cura, porque realmente muchas poblaciones muy distantes están utilizando eso. Pero claro, lo que decía, la próstata, por ejemplo, ahí va a poder poner próstata y le va a salir un listado de plantas que son buenas para la próstata. Y eso, esto es lo que quería llegar justamente. ¿Y cómo está constatado? Bueno, que sí hace bien. En realidad, por estudio científico, ahí podés clasificar también por estudio científico, si tú crees más en el tema científico, es decir, por los componentes, que son estudio de laboratorio, o por el conocimiento científico, indígena, que muchas veces lo interesante con el conocimiento indígena no es un compuesto aislado como en el tema científico, sino la planta en su generalidad. Y si tomamos, por ejemplo, en China o mismo los cayaguayas acá en Bolivia, por ejemplo, los cayaguayas, que ya eran los curanderos de los incas, por eso se respetaron sus territorios, su idioma. Pero los cayaguayas, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar sobre las plantas de los cayaguayas, he identificado como... ¿Son de aquí de Bolivia? Son de aquí de Bolivia, sí. Justamente Charazán y toda esa región limítrofe con casi frontera con Perú. Pero son herbolarios, curanderos, que viajan mucho. Por ejemplo, Lesseps, que construyó el canal de Panamá. Fernando. Él, por ejemplo, recurrió a los cayaguayas, porque había muchas enfermedades como el beriberi, la fiebre amarilla, el paludismo. No, murieron cientos de miles de personas en la construcción del canal de Panamá. Pero también los cayaguayas... Se buscaba la forma de contrarrestar todas esas plagas. Y los cayaguayas fueron, que después llegaron ahí, y ellos justamente fueron lo que dieron justamente, que pudieron ayudar en curar esas enfermedades que los europeos desconocían. Entonces hay un conocimiento popular que muchas veces, a veces es difícil de explicar el por qué,
pero que han curado a esa gente. Es decir, realmente... pero también las plantas medicinales tampoco no es como cuando vas a comprarte una pastilla en una farmacéutica que te va a curar ciertas cosas. Por ejemplo, para darte un ejemplo, los chinos, cuando yo hablaba de los chinos. Por ejemplo, para los grandes emperadores, había un médico que trataba al emperador. Pero el médico en realidad para el emperador era el que le alimentaba al emperador y también utilizaba plantas medicinales para conservar su salud. Si el emperador se enfermaba, el médico era malo. En cambio nosotros acá comemos casi toda nuestra vida comida chatarra, muchas veces tenemos ya enfermedades y ahí recién recurrimos a querer hacerse salvar por las plantas medicinales, pero no tenemos una... Entonces, la alimentación es la salud también, y las plantas medicinales muchas veces son preservativos también para poder conservar la salud, una buena alimentación, conocer un poco los compuestos químicos de las plantas y de los alimentos, que muchas veces no conocemos. Le vamos a pedir a Anaí en producción que nos muestre la lista, ¿no? Y la cantidad de plantas que hay, porque hay varios gráficos que lo muestran. Es increíble la cantidad de plantas que hay para cada cosa, ¿no? Ahí está, mirá, dice, base de datos, plantas útiles, es la herramienta fundamental que funciona como un simulador de uso de plantas. Ahí hay 14.000 o más de 14.000 plantas registradas. Sí, pero bueno, esta es otra aplicación, es sobre las plantas útiles, no sobre las plantas medicinales. Es otra aplicación que justamente voy a estar... De todo tipo. Sí, pero más que todo útil. Por ejemplo, le puedo dar un ejemplo cómo funciona. Yo que produzco café, por ejemplo, aprieto ahí cuáles son las sombras para café. Ahí me va a aparecer como 100 árboles sobre las 14.000. Porque el café necesita sombra. Sí, en general el café ecológico, el café de calidad necesita sombra en realidad. Y de ahí le puedo decir, por ejemplo, sí, pero también tengo unas vaquitas. Por lo tanto, quiero que estos árboles que sirven de sombra sea forrajero también. Aprieto sobre forrajero, ya me va a sacar y le sirve para las vacas. Sí, y también de ahí puedo pedir también que sea melífero, porque tengo... ¿Qué es melífero? Que da miel, es decir, que las abejas puedan hacer miel con esas mismas árboles. Entonces, esta aplicación es otra. En realidad son varias aplicaciones. Esta aplicación, por ejemplo... Ahí está, hay plantas ornamentales simplemente, ¿no? Sí, simplemente para gente que trabaja para las alcaldías, que trabajan en paisajismo, por ejemplo, pueden saber cuáles son las ornamentales o pueden saber también cuáles son las leguminosas que aportan nitrógeno al suelo para la agricultura. Ahí en esa base de datos mismo están como 2.000 plantas insecticidas también para la agricultura. Entonces podés jugar, podés ver también las famosas malezas que decimos, que para mí no son malezas, son plantas útiles. Por ejemplo, son 480 malezas, pero de ahí debe haber 300 que son comestibles y que muchas veces tienen más propiedades que verduras que estamos consumiendo. Tienen hierro, tienen calcio, tienen muchas cosas. Ahora, Bolivia que tiene, esto puede servir también para producir, ¿no? Claro, esta para por ejemplo... hierbas y venderlas, para exportar. Sí. Bueno, en realidad hay un potencial muy grande en la Amazonía, por ejemplo, y por eso también hay una de las aplicaciones es para la Amazonía, que ya está casi acabada, que la voy a lanzar en septiembre en el Congreso de Botánica acá en Cotacota, en La Paz, que es sobre 1.000 plantas útiles para la Amazonía, y entre esas tengo identificadas 175 árboles que resisten al fuego. Más que todo cuando vemos un poco los problemas de incendio que hay acá en Bolivia, es terrible. ¿No se queman? No se queman. Y algunos hasta le llamamos bombas de agua porque están llenos de, como el samuú, por ejemplo, el que está en Argentina, el palo borracho que llamamos. Palo borracho. Eso también es un árbol que resiste bien. Los tajivos también, porque tienen una corteza tan espesa que resisten al fuego. Por ejemplo, en esa región del norte de Trinidad, que es San Joaquín, San Ramón, Magdalena,
todo ese ecosistema como Riberalta también, lo que llamamos el cerrado, que son los mismos suelos que en Brasil, son llanuras donde hay muchos incendios y donde muchas veces ciertas plantas necesitan del fuego para poder germinar. Es decir, es todo un mundo, las plantas es todo un mundo. Por ejemplo, hay mucho, ¿no?, potencial en Bolivia, y ustedes que hablaban hace rato sobre Perú, que Perú está exportando muchas frutas amazónicas también a Europa y todo lado. Nosotros no, tenemos más un modelo de agronegocio, de soya, habiendo un potencial enorme en la Amazonía, en estas frutas que tienen muchas vitaminas, que tienen muchos minerales, el azaí, por ejemplo. Bueno, hay que ver un poco el modelo de negocio también, es decir, son temas muy amplios que se podría hablar horas. Claro, a mí lo que me llama la atención es la cantidad de utilizaciones que puede tener las plantas, ¿no? Y una misma planta. No solamente medicinales, que eso es muy bueno, pero también de todo tipo. Mira, acá en esta base de datos, en este simulador de uso que llamo yo, son 72 posibilidades de uso de esa planta, que sea maderable, que sea alimento, que sea nueces, que sea medicinal, que sea protector de suelo para la erosión, que sea antiincendio, que resista a los suelos ácidos. Es decir, son 72 posibilidades que tiene en esta aplicación, que serviría de ayuda a los campesinos para saber qué plantas necesitan para ello, como seguridad alimentaria también. Muchas de las malezas son comestibles o son medicinales, que muchas veces la gente no conoce. No lo sabe, la gran mayoría de la gente no lo sabe. Yo lo que te pregunto es, justamente, ¿un ingeniero agrónomo sabe de todo esto? No, porque en general no se le enseña eso es un poco... Acá yo también rescato un poco mis conocimientos de haber trabajado en agricultura justamente en El Salvador, en México, en África y todo, y la literatura también. Entonces es una recopilación de información de los usos de esta planta en diferentes países. Por ejemplo, cuando digo la sombra de café, acá en Bolivia utilizamos 5, 6, 7, 10 árboles máximo en sombra de café. En cambio, en la base de datos se nombra más de 100 árboles. ¿Por qué? Porque son conocimientos de México, de Yucatán, de Chiapas, donde estuve en El Salvador, he vivido 7 años. Es decir, son esos conocimientos que estoy poniendo acá, pero 60 a 80% de esta planta las tenemos también acá en Bolivia. La tenemos desde México hasta Argentina. Claro, respecto a los pisos ecológicos, cambian también la planta, no son las mismas, pero en México igual, es decir, tenemos casi todas estas plantas. Y acá en la Amazonía están todas esas plantas. Sí, no, en la Amazonía es impresionante la diversidad que hay, y yo trabajo mucho con trabajos de Embrapa, por ejemplo, que es el Centro Científico de Investigación de Brasil. De Brasil debo tener como 300 libros sobre temas agrícolas, justamente porque están mucho más avanzados que nosotros. Por ejemplo, en Rondônia, que es limítrofe con Beni, o Acre, que es limítrofe con Pando, del lado brasileño hay un conocimiento y publicaciones enormes que sirven justamente para dar un poco el conocimiento de eso uso, pero para las plantas del lado boliviano, que son las mismas que del lado brasileño. Ahora, Laurent, yo quiero comprar, a mí me dicen, hay un yuyo que es muy bueno para la diabetes, ¿no? Que lo tenía acá, lo estaba mirando, que vos me enviaste, y lo quiero comprar. ¿Lo puedo comprar? ¿Hay negocios que lo venden? ¿Dónde lo consigo? Mira, hay algunas, pero bueno, por algo hay que empezar, y creo que mi tema es más la divulgación. Es cierto que falta todavía también encontrar todas estas plantas, más que todo para la gente de la ciudad, porque la gente del campo muchas veces conocen esas plantas y tienen ellos acceso. En cambio, alguien que vive en la ciudad es más difícil, porque va a poder identificar la planta, va a ir, por ejemplo, al mercado de las brujas acá en La Paz, pero es muy limitado. La cantidad de plantas que venden ellos es muy limitado. Y segundo, también hay un problema en las plantas. Los que vienen de Perú, no todos son
son confiables. Es decir, yo vi la uña de gato, por ejemplo. La uña de gato es la corteza la que tiene los componentes activos que son útiles. Pero yo he visto... Tengo la foto de la uña de gato, a ver si la podemos poner. Pero mira, esta es la que decía yo de la yareta. Ah, sí, que es del altiplano, la yareta. Esa Sí. que estamos viendo es la uña de gato. Sí, sí. ¿Qué aplicación tiene? ¿Para qué es buena? Bueno, para muchas cosas yo no memorizo todo porque te puedes imaginar que... Pero en realidad, por ejemplo, científicamente, hay pruebas justamente científicas que hicieron en Europa y que hicieron también en Cuba, donde se ve que han bloqueado ciertas células cancerígenas y más que todo en el cáncer de mama. Mucha gente que tuvieron cáncer de mama se han curado justamente con la uña de gato. Yo, por ejemplo, utilizo también la uña de gato, pero algo para sentirme un poco mejor. Hay momentos que me cuesta un poco la digestión, me siento un poco cansado, no me siento tan bien. Y cada 6 meses más o menos me hago una cura con la uña de gato. Tomo un pequeño vasito cada mañana durante 15 días, 20 días de la uña de gato y me fortalece, realmente me siento mucho mejor. Bueno, no te puedo decir ahora acá, porque como te digo, pero son temas que realmente están también comprobados científicamente y también la gente, es decir, es algo que ya está comprobado. No, bueno, yo me acuerdo, te cuento una que es personal. Me acuerdo que mi papá, cuando tenía un problema hepático, un dolor de hígado que estaba mal, buscaba malvarrubia, que era una hierba amarguísima, tremenda para tomar, pero bueno, se tomaba un vaso de malvarrubia a la mañana y chau, no tenía más problemas de hígado ni de hepático. Era realmente comprobado que le hacía bien. Sí, sí. Y como eso debe haber miles. Sí. Bueno, y también una constancia en la gente, como dije, tiene que haber una constancia, hay que creer también en la planta. Hay gente que no cree y no le hace nada. Yo creo que también tiene un rol eso. Por ejemplo, cuando hablaba de próstata, por ejemplo, la cola de caballo también, que es muy bueno. Pero hay que hacer cuidado también con la cola de caballo. La cola de caballo, por ejemplo, tiene mucho sílice, que tal vez por eso mismo está haciendo bien a la próstata, porque al final está el sílice gastando para que no se cierre justamente. Pero yo he visto en la zona de Sorata, por ejemplo, muchos viejos que se han vuelto ciegos justamente por el sílice. Entonces, el tema de las plantas medicinales tiene un poder curativo, pero como dije también tiene un poder que también es arriesgado de la utilización, hay que saber utilización, el consumo. Por ejemplo, no hay que utilizar más de 15 días o algunas plantas hasta un mes, pero hay gente que utiliza meses y meses y meses y le afecta también, es decir, no hay que exagerar también. Entonces es todo un tema y en esta aplicación justamente porque uno no puede memorizar todo, ahí justamente yo insisto mucho en los efectos. Cosa que en internet muchas veces no encuentras. Pones solo el lado bonito de la planta. Por ejemplo, te puedo contar un poco una anécdota, la del COVID, por ejemplo, a nivel rescate de saberes. Yo que estuve en el mes de agosto, cuando realmente el COVID estaba de lo más fuerte, fui en bus hasta la Chiquitanía, donde había como 30 comunidades indígenas, en la Chiquitanía, donde estaban todos con COVID. Y todos se han curado con el cutuqui, que científicamente le llaman Petiveria aliacea, el nombre científico de esa planta. Y fue impresionante, pero es una de las plantas tóxicas para el ganado. El ganado hasta aborta y hasta algunos ganados cuando comen demasiado se muere. Y yo cuando hablé a el cutuqui. Por el cutuqui. Es una plantita chiquita que huele un poco al ajo, que es, si buscas en internet con el nombre científico que es más fácil, Petiveria aliacea, vas a ver esa planta. Y eso, por ejemplo, cuando yo llamé a mis amigos en Paraguay, que allá le llaman pipí, me dijo, no, sos loco, ¿cómo vamos a utilizar esa planta? Es tóxica, hasta el ganado se muere. Pero es una cuestión de dosificación. Y después hablé con un gran dirigente campesino en Paraguay, Belarmino Balbuena, que es muy conocido en Paraguay. Él me dijo que trabajaron en 16 campamentos
para los campesinos, porque el gobierno no dio mucha asistencia en lugares muy aislados, y toda la gente se curaron con la misma planta que utilizaron acá en Bolivia, con el cutuqui, que allá llaman pipí. Claro, o sea, sin vacunas. Sin vacunas. Entonces, hay un rescate también de conocimiento de las poblaciones en momentos de crisis o de urgencia, que es muy interesante con las plantas medicinales. Y que muchas veces, mira, tenemos datos exactos de la OPS, la OMS, que son organismos multilaterales internacionales, que en realidad en estos países, como en África también, 70 a 80% de la población utilizan todavía plantas medicinales. Y con eso se curan. Y con eso se curan. Qué lindo enterarse de esto, ¿no? Y además saber que estamos en América, donde está plagado de esas plantas que son tan buenas, ¿no? Sí, y que muchas veces, como a mí me propusieron también de comprarme las farmacéuticas, muchas veces las farmacéuticas compran saberes y se venden a un precio astronómico, que en muchas de esas poblaciones por el precio no tienen acceso. Entonces yo creo que realmente tenemos que democratizar la información, divulgar, enseñar. Y bueno, acá yo hago un llamado también a la gente que quiera participar, es decir, universidades, estudiantes. Hice una charla en Paraguay en la Universidad Nacional justamente de Asunción, donde estuvieron muy interesados los estudiantes. Y bueno, esto es un grano de arena. La idea es que haya más gente que participe. Hice una charla también en Riberalta con la Universidad de la Amazonía. Que se expanda todo ese conocimiento. Y democratizar la información y popularizar, divulgar. Lorán, muchas gracias. Por favor, a ustedes, gracias por la invitación. Me voy a acercar a las plantas medicinales y nos estamos yendo ya pensando en el partido de Francia y España, y hasta mañana, que van a jugar Argentina e Inglaterra.